ha salido la gata y que no se nos cruce por aquí. No pasa nada, porque la imagen no la uso. No, pero igual hace ruido o algo, no sé si... Pues tendremos un gatete de fondo, Vale. no pasa nada. Por mí Ni no hay te problema. preocupes. Vale. Pues estamos ya. De hecho, no te voy a engañar, es probable que escuchen todo ese trozo de la gata. Perfecto. Que le había dado a grabar y no le había dado a stop. Entonces, Vale. si se cuela una gata, la gente sabrá que es que se te ha colado por ahí. Oye, bueno, yo te he dado las gracias antes de arrancar. No nos conocemos y entonces hoy para mí es especialmente delicado porque es un tema que no hemos hablado nunca en el podcast y te reconozco que es un tema que había recibido varios mensajes de gente pidiéndome si podía encontrar a alguien que hablara del tema y justo hace 2 años tú y yo coincidimos y me mencionaste esto de lo que vamos a hablar hoy y cuando nos vimos hace muy poquito y me diste una nota diciéndome, oye, si alguna vez te apetece, aquí estoy, me diste la vida porque no se me ocurre, no sabría ni cómo habértelo planteado. Entonces, agradecerte un montón esto porque me parece el tema más delicado de todos los que se han tratado hasta ahora. Entonces, muchas gracias, tío. Gracias a ti, 1.000.000 de gracias por darme la oportunidad de estar aquí. ¿Qué va? Y hablar sobre este tema. Pues vamos a ello. Ni siquiera sé bien cómo introducirlo de forma que no sea impactante para el que esté ahora conduciendo y diciendo, pero ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar estos? Entonces, voy a explicar cómo nos conocimos tú y yo y eso yo creo que va a dar la pista. Hace un par de años yo fui a firmar ejemplares de Por si las voces vuelven a Girona y entonces Rafa me recibió, estaba allí de responsable y tenía que estar con nosotros. Y entonces me pidió, me habló de un proyecto en el que estaban y entonces me contó que acababais de perder a una cría, básicamente, a vuestra hija. Sí. Y me rompiste, tío. O sea, no sé muy bien por qué, porque no fuiste alguien... muchas veces recibo mensajes que están como contados, redactados desde un lugar aterrador, extremadamente doloroso. Y sin embargo, tu forma de decirlo, tío, fue tan, no sé cuáles son las palabras, pero suave, normal, probablemente con un dolor muy, muy profundo, muy, muy profundo, pero desde un lugar totalmente opuesto al de víctima, tío. Y creo que eso fue lo que me rompió un poco, esa forma de decírmelo y luego me dejó helado cuando muy por encima me mencionabas cómo la gente del entorno reaccionaba a algo así. Entonces, no sé por dónde crees que es más inteligente empezar a hablar de un tema así. A ver, es como tú dices, es complicado, es verdad que es un tabú. Seguramente, bueno, yo empezaría por el principio, que es el día 10 de enero. Estamos en, bueno, Raquel no siente al bebé. Nos vamos al hospital, bueno, porque nos dicen simplemente que, bueno, que vayamos allí pues a quitarnos el miedo, que le escucharemos el corazón y ya está. Entonces entramos en urgencias el día 10 de enero y no salimos hasta 4 días después. Ese mismo día por la tarde, cuando le van a escuchar, primero ponen las típicas correas que te ponen. Nosotros estábamos de 34 semanas y 3 días. Y bueno, no encuentran el latido y nos dicen, bueno, vamos con la ginecóloga que seguro que ya lo encuentre y puedes escuchar. Y en ese momento, bueno, pues no sobran las palabras, la ginecóloga ni siquiera nos dice que no hay latido, simplemente nos dice un no con la cabeza. Y en ese momento, pues todo nuestro futuro o el mundo como lo conocemos se va al garete. Desaparece por completo. Entonces luego vivimos el proceso en el hospital, 2 días en el que se induce el parto. Es un parto natural, es un parto pues, como cualquier otro. Hasta que el día 12 de enero nace nuestra segunda hija, Ivette, sin vida. Y luego, pues el día 14 salimos del hospital teniendo que enfrentarnos a un mundo para el que no tenemos las herramientas y un mundo que tampoco tiene las herramientas
para nosotros, bueno, para poder llevarnos o darnos ese soporte. Entonces yo creo que un poco cuando hablamos, al final la finalidad que yo tengo hablando de este tema es hacer real a nuestros bebés, hacer real a nuestros bebés y bueno, hacer visible un duelo que a día de hoy es tabú y si podemos dar herramientas o ayudar a alguien, bienvenido sea. Es que había muchas cosas en el día que hablamos y la sensación que yo creo que más me marcó, o sea, una de las cosas que más me marcó fue la sensación de que desde el entorno, en cualquier momento, si me equivoco, corrígeme, o si recuerdo Sí, algo sí, sí. mal, matiza, ¿eh? Tenía la sensación de que una de las cosas que más dolorosas me parecían, que era como que el entorno pretendía fingir, bueno, no pasa nada, quiero decir que al final Sí, tampoco ha estado aquí, ¿no? Es como, bueno, pues da igual, pues ya tendréis otro. O sea, yo recuerdo que me dijiste una frase que era que la gente soltaba frases del tipo, bueno, pues ya tendréis otro, sois jóvenes o no sí, sé qué. sí, sí. Y claro, eso la sensación que me generaba era de, hostia, es como querer hacer desaparecer algo que ha existido, o sea, fingir que no ha existido algo que ha existido. Entonces, me voló la cabeza en ese sentido, que era como, ¿cómo pretendes desde el segundo número uno tratar de convencer a unos padres de no pasa nada? O sea, me parecía muy salvaje todo. Es así, ¿eh? O sea, es realmente... Yo no sé si poniéndome en el otro lado, quizás hubiese usado algún tipo de esas frases, para intentar amortiguar el dolor, pero son frases que están escogidas fatal. O sea, no hace falta ese tipo de comentarios. O sea, sí, comentarios como tú dices, de sois jóvenes, ya tendréis otro. Conozco gente que también ha tenido un aborto. Bueno, pues, mejor ahora que después, ¿no? Que es como, bueno, no sé en qué momento es mejor ahora que después. O sea, Ya. no, pues es algo que a muchos padres seguro que hablas con ellos y te dirán pues que cada semana cuenta. Algo que nosotros aprendimos en terapia de grupo es que no se puede medir este tipo de dolor por semanas. O sea, da igual que la criatura tuviese 24 semanas, que tuviese 3, que acabase de nacer. Porque cada semana que has vivido con ella es que es tu hijo o tu hija. Es que son recuerdos que has podido almacenar y se ayudaría lo que fuese por ver a mi hija mirarme, abrir los ojos o escucharla llorar. Y es algo que lamentablemente no podrá hacer nunca. Entonces nunca hay un mejor antes, mejor ahora que después. Claro, sobre todo que es que aquí yo creo que a veces, o sea, hay muchas cosas, tío, hay muchas puertas en este tipo de episodios que yo creo que son inimaginables. Hace mucho tiempo, de hecho, siendo joven, escuché una frase en un sitio que me dejó tocado, que era la sensación de que perder a un crío era lo más trágico, era tan trágico que ni siquiera tenía una palabra para referirse a ello. Es decir, las viudas, los viudos existen, los huérfanos existen, pero no hay una palabra que defina la pérdida de un hijo. O sea, Sí, sí. es antinatural. Aquí, además, cuando hablábamos, yo creo que mucha gente cuando piensa en la palabra aborto, yo creo que solemos pensar en ni siquiera ha nacido. O sea, no sé si me explico. De repente vosotros tuvisteis que pasar por todo el proceso. Es decir, Sí, o sea, es verdad que todos los bebés nacen, sea el proceso sí, que sea. O sea, al te final, entiendo. ¿no? El desprendimiento del útero es un nacimiento. Pero sí, sí, claro, nosotros, es verdad que tienes que pasar por un parto natural. A eso me refería. O sea, que Sí, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí me daba la sensación que eran un poco más. No es que ni siquiera es un poco más, pero bueno, ojalá me hayas entendido. O sea, no Sí, estoy sí, 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 tratando sí, sí. No, 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 no. de minimizar lo otro. Em, cuál es la gran. O sea, ni siquiera sé cómo se empieza uno a enfrentar a algo así. Porque, claro, mencionabas ahora algo que yo creo que es muy salvaje también, y es el hecho de que creo que es inevitable. O sea, no soy padre, nunca, además,
nunca he estado interesado en serlo, entonces hay ciertos lugares donde me cuesta llegar, pero puedo intuirlos. Imagino que uno cuando está yendo a ser padre construye toda una vida. Entonces, de repente construye unos recuerdos relacionados con qué va a pasar, cómo va a ser. O sea, hay unos sueños que de repente desaparecen por completo. O sea, aquí sí que tengo la sensación de la vida conjunta se ha roto. O sea, ni Sí, sí. siquiera es como se nos ha roto el futuro, por así decirlo. Sí, exacto, sí es eso. Sí, sí, se te rompe el futuro. O sea, no... Es como si estuvieses en una habitación que es tu vida, que la conoces perfectamente, que sabes que cada puerta que abres, pues qué habitación hay o hacia dónde te lleva, y de repente esas puertas desaparecen y todo es negro, es oscuridad. No sabes lo que hay detrás de ninguna de esas puertas que es tu vida y tu futuro. Y te planteas y te, bueno, te planteas todo, 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 todo. Si cada movimiento que has hecho ha sido el correcto, si hacia dónde te lleva tu vida es lo que quieres hacer, si tu trabajo, tus hobbies, tus gustos, todo. Es empezar de cero. Empezar de cero. ¿Cómo empezasteis a reubicar las cabezas? Es decir, ¿en qué momento, recuerdas algún momento en el que sea como una clave de empezar a remontar, algo que os diera un clic? Yo creo que es un proceso de día tras día, tras día, tras día. O sea, creo que desde el minuto uno que nosotros llegamos al hospital y nos dicen que no tiene latido, en ese mismo instante nosotros, o yo por lo menos pienso, pues, bueno, pues que nos lo saquen a casa, ¿no? Estás en shock completamente y quieres reactivar tu vida. Y lo que hacen los médicos, lo que hicieron en nuestro caso es, nos preguntaban, ¿no? Que cómo se llamaba, que si era niño o niña, y nosotros no, pues le comentábamos, se llamaba Ivette, pero yo en ese momento pensaba, esta gente no se ha enterado de nada, no sabe, ¿no? Lo que está sucediendo. Y, y realmente sí que saben, lo que están haciendo es hacerte entender que ya estás en un proceso de duelo y que vas a pasar por un proceso de duelo de la pérdida de tu hijo o de tu hija, en este caso. Nosotros, la ayuda que recibimos en el hospital, la verdad que fue impecable y ostras, el cariño, el cuidado, me acuerdo de todas las personas que asistieron al parto, ostras, de nuestra hija mayor, la Julia, al parto de Ivette, o sea, fue un momento precioso. O sea, a la vez que era 100% doloroso, había 100% de amor. No es como si pudieses decir, no, es que había 50 y 50, es que eran las dos sensaciones intensas al 100%. Y me acuerdo de Ariadna, de María, de Paz, de David, el anestesista, de todas las personas que hicieron que ese momento fuese maravilloso. Y ostras, la importancia que tiene que tengas recuerdos. Porque al final es un bebé que ha estado en la tripa de la madre y has planteado, como te has dicho, un futuro, pero no tienes recuerdos. Y el primer recuerdo, yo creo, esencial, pues aparte de, pues, de notar la tripa, notar pues el crecimiento, los planes, el proyecto, pintar la habitación, montar la cuna, todo lo que puedas haber hecho por el bebé, empieza desde el hospital y el recibir un buen soporte creo que es vital. Luego allí también nos ofrecían pues que podíamos hacer fotos, que sí que íbamos a querer hacer fotos y íbamos a querer estar con el bebé. O sea, yo te juro que en aquel momento tienes que tomar tantas decisiones en No. tan poco tiempo para las que no estás preparado. Todo me sonaba a muy bizarro, no entendía el motivo y ostras, o sea, no sabes lo que agradezco tener fotos de mi hija, el haber podido pasar tiempo con ella y ostras, animaría a haber hecho mucho más, a haberla bañado, a haberla cambiado el pañal. Pues, son recuerdos que no podré tener con ella, que perdí en su momento, creo que lo hice lo mejor que podía, tanto Raquel y yo lo hicimos lo mejor que podíamos en aquel momento. Pero bueno, es súper importante. Aquí es verdad que
también nos ayudó tener una caja, hay unas cajas de los recuerdos, hay una asociación aquí que se llama la Capsa dels Records, la caja de los recuerdos, que se encarga de hacer cajitas para estos bebés en los que tienen un gorrito, una mantita, donde puedes poner la pinza del cordón umbilical, un mechón de pelo, depende incluso de las semanas o de los meses, pues las cajas son diferentes para que puedas tener recuerdos. Y en aquel momento de verdad que yo pensaba, esto es una locura. O sea, ¿qué coño necesito yo una foto? ¿Qué necesito yo sus manos o sus pies? Y ostras, de verdad que estoy infinitamente agradecido de haber tenido eso. Luego sales del hospital, o sea, se acaba convirtiendo en un sitio que es como un refugio. O sea, es como conozco la vida aquí y me da miedo volver al mundo real, porque no sé lo que me voy a encontrar y porque lo que te encuentras muchas veces es lo que hablábamos antes, comentarios que se hacen desde el cariño, se hacen desde intentar ayudarte y darte soporte, pero que estás en un momento tan débil, tan débil, tan débil, que, que asumir ese golpe es muy complicado. Entonces tienes que ir día a día y sintiendo lo que necesitas en cada momento. Y al ser además, como tú decías, un tema de pareja, eh, va, seguramente vais a ritmos diferentes. O sea, yo iba a un ritmo, Raquel iba a otro. Ya ha habido momentos en los que sé que quizás estaba en mil cosas porque al final yo probaba, pues si me va bien hacer esto, pues tiro con esto y quizás Raquel iba a otro ritmo y yo podía agobiarla a ella, ella me podía agobiar a mí y bueno, hay que hablar mucho, estar mucho, compartir mucho tiempo y saber escucharse el uno al otro y bueno, y decir las cosas que están bien, que están mal y adaptarse día a día. Hostia, has mencionado algo, tío, que me da la sensación que es un momento en el que te enfrentas, en el que se enfrenta uno a sí mismo porque está haciendo, o sea, dentro de lo trágico, o sea, cuando mencionas yo me veía allí diciendo, ¿para qué carajo quiero yo guardar, tener, hacer, bla, 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 bla? Es como si hiciera falta que alguien te insistiera en hacer cosas que probablemente en ese momento te parecen absurdas y que entenderás después, ¿no? Porque la Sí, sí, sensación cuando lo hablas es de que mientras me lo cuentas, parte de mi cerebro estaba pensando, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de...? O sea, contado suena a que va a ser mucho más doloroso el tratar de tener esos recuerdos, entonces entiendo que la inercia en una situación así te lleve a pensar en, bueno, terminemos con esto y vámonos de aquí cuanto antes. Y por lo que comentas, creo que lo más inteligente es déjate guiar y haz todo eso que te están diciendo, porque dentro de X tiempo vas a agradecer mucho todo eso que ahora mismo te puede parecer absurdo o extraño o muy bizarro en ocasiones. sí, sí. Así es. O sea, nosotros la primera reacción que tenemos es esa, es de que nos están hablando, Ya. ¿no? Porque necesitamos eso. Pero es verdad que lo vas entendiendo con el paso de los días, de las semanas, de los meses, y al final acaban siendo tesoros y cosas que te hacen, o por lo menos en nuestro caso, porque cada persona llevará el duelo a su manera, a nosotros a sobrellevar el duelo y aprender a vivir con esta nueva realidad de una manera mucho mejor. Te, mm, entiendo y no es difícil complicarlo, o sea, entender los diferentes ritmos que probablemente lleve la pareja, no solo la pareja, sino que además entiendo que será mundos muy distintos para él y para ella. Quiero decir que ella también tendrá que enfrentarse a sensaciones y experiencias que tú no, claro, Sí, sí, es claro, sí, sí. inevitable. Ella tiene la Eh, parte física, además. claro, o sea, ahí hay como una cosa que debe ser muy difícil explicar y entender. Te puedo preguntar por vuestra hija, porque claro, entiendo que de repente vosotros también tenéis ahí, Sí. no solo vosotros enfrentaros a lo que ha sucedido, sino gestionar lo que le está pasando también a la cría. ¿Te puedo preguntar acerca Sí, de sí. la gestión con ella? ¿Cómo es ese proceso? Quizás era de las cosas que más nos preocupaban, ¿no?
sí que antes decía que era nuestro lugar seguro el hospital, pero sabíamos que Julia estaba en casa con la madre de Raquel y necesitábamos volver con ella. Y queríamos explicarle. Nosotros nos dieron allí un hospital, nos dieron un libro en el hospital. Hay muchos libros que ayudan al soporte para explicar a los niños, a los hermanos, ¿no? Este tipo de pérdidas. Y bueno, lo que nos dijeron sobre todo es que teníamos que ser muy claros con ella. No podíamos explicarle que ni que se había dormido, ni que la habíamos perdido, porque al final ella puede entender que una pérdida es que pues, ya la encontraremos, que había que ser muy directo, que se había puesto muy malita, muy malita, muy malita, y que no podían hacer nada por ella y que se había muerto y que no iba a volver. Y la persona que más lecciones nos ha dado de vida es Julia, sin duda. O sea, cómo lo ha asimilado ella, la visión que tiene ella de su hermana, o sea, ella es súper consciente de que tiene una hermana que nació muerta, y ahora estamos embarazados de nuevo, estamos esperando otra nena, que eso es otra gestión que hay que hacer. Claro, eso te iba a preguntar. De repente entiendo que son como 1000 emociones, es una puta espiral de qué bien todo, déjame, que no, o sea, es la gestión de eso. Y Julia tiene súper claro pues que ahora el bebé, pues ella está esperando pues tenerlo ya pues para, ¿no? Pues para poder jugar, cambiarle el bañar, darle el biberón y todo lo que hace una hermana, pero tiene también súper claro que su otra hermana Ivette nació muerta. Incluso un día que yo estaba, nosotros no le hemos ocultado nada, o sea, si hemos tenido que llorar, hemos llorado delante de ella, si un día estábamos de bajona o estábamos tristes, pues que nos viese, la llevamos al cementerio pues a que le ponga flores a su hermana o le haga un dibujo o las cosas que suele hacer. Y la verdad que una vez me vio llorar y me dice, papá, ¿por qué estás triste? ¿No? Y le digo, pues porque echo de menos a Ivette. Y me responde, yo no. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo la llevo en el corazón. ¿Sabes? Y que te diga eso una niña con 4 años. Te ha dado en la boca, te ha ganado, te ha ganado. Te ha ganado. Y dices, es que cuánto tenemos que aprender, ¿no? De los críos, la naturalidad, el introducir la muerte, que es una realidad de la vida. Es que no podemos esconderla ni negarla, está ahí. O sea, no. Y la verdad que nos ha enseñado muchísimo, nos ha ayudado, nos ha empujado. Para nosotros, cuando ella iba al cole por las mañanas, a la guardia, y bueno, pues la mañana era como nuestro momento de duelo en el que Raquel y yo pues teníamos nuestros proyectos, arreglábamos una estantería o arreglábamos, yo qué sé, íbamos haciendo cosas pues para rellenar el tiempo, no queríamos estar con nadie, los primeros meses no queríamos hablar con nadie, muchas veces por eso, porque tienes miedo de la reacción o de que no salga el tema o de que se haga como que no ha pasado nada o bueno. Y por la tarde estábamos con Julia y estábamos a tope y al final nos ha ayudado pues a ver la vida de una manera completamente diferente. Al final la absorbes cada instante de una manera muy especial. O sea, me da la sensación que una de las cosas más importantes a medida que hablamos, o sea, una de las cosas que quizá menos se hace y a medida que hablamos tengo la sensación de que es de lo más importante y que le cuesta entender al entorno es entender que ha existido. Sí. ¿No? O sea, darle el valor de ha existido. Exacto. Ha existido. Y probablemente cuando mencionas el no queríamos estar con nadie, el comportamiento en el hospital de la gente haciendo que el parto fuese realmente con la importancia que tiene un nacimiento, el mantener los recuerdos, el hablarlo, el ser claro con la cría, es como que hay mucha importancia en esto ha existido, Ivette ha existido y ha sucedido esto, y sin embargo el entorno parece como que te vas a enfrentar a un entorno queriéndote convencer de
no ha existido, no ha pasado nada, ¿no? Ese es probablemente el choque más grande, bueno, el choque más grande no es ese, pero la cosa más complicada de gestionar y de hacer entender, o sea, ese choque entre necesito que entendáis que ha existido y no Sí, fijamos que no. sí, sí, sí. Y al final tú necesitas, pues eso, tú has asimilado que la que se ha muerto es tu hija y necesitas que el resto del mundo lo vea igual. El problema es que no la han visto. Por eso es importante tener Ya. quizás las fotos, ¿no? Porque también la puedes enseñar o la puedes mostrar. Y, ¿no? Y es como, mira, que está aquí, ¿eh? O sea, eh, que, bueno, no, quizás no han convivido, no han vivido experiencias con ella y claro, para el resto del mundo no ha existido, pero tú necesitas introducirla en tu vida. Y si no se introduce en tu vida, por lo menos en mi caso, es súper complejo retomar relación con nadie. Porque acaba siendo el elefante en la habitación, ¿no? Es como, o sea, yo necesito que tratemos este tema, que hablemos de este tema, que sepamos lo que nos ha sucedido y a partir de aquí continuamos construyendo. Hostia, claro, es de vital importancia que todo el entorno asuma eso, con el Sí, sí, dolor que tenga el entorno y lo entienda o no lo entienda. Pero claro, es la única forma de poder avanzar. Pero es cierto que es que si no, no puede existir el duelo. O sea, claro, si claro. juegas a que no ha existido, es como si estuvieras cubriendo un duelo que es imprescindible pasar por él. Entonces es absurdo hacer lo contrario. Claro. Sí, sí, claro. Si los mensajes no ha pasado nada y venga, ya otra cosa. O sea, a veces en la asociación donde nosotros hicimos terapia de grupo que se llama Bresols, Ujú. que es un sitio maravilloso. Al final es donde podías estar con gente con la que podías hablar y compartir experiencias desde el dolor y desde el amor. Y, pero es que necesitas eso, necesitas poder explicarle a alguien pues que has ido al súper a comprar, has visto a alguien que, ostras, conocido, que te había visto, que igual te hace una pregunta y te has escondido, porque no estás capacitado para enfrentarte a la pregunta que te haga esa persona. Y en cambio en ese círculo te entienden, ¿no? Te Yo. entienden. Y ellos validan. Es más, te aprendes antes el nombre de sus hijos, los que han muerto, Mm. antes que sus propios nombres. Pero te acuerdas, ¿no? Los papás la Yo. mamá de, ¿no? Y se crea un ambiente allí súper bonito donde puedes enseñar las fotos, donde puedes enseñar y al final pues ayuda muchísimo a transitar el duelo, porque necesitas lo que tú decías, validaciones, pero es que la validación ya no es que el entorno sea compleja, es que es complicado encontrarte personas que tengan un mínimo de empatía o de alma a veces en la vida. O sea, no, nosotros cuando fuimos a la funeraria, el primer comentario que nos hizo la persona de la funeraria, que yo le dije, oye, ayúdanos, no tenemos ni idea, tenemos que enfrentarnos a algo que es desconocido completamente y que o sea, jamás me había imaginado que iba a estar en esta situación. Oriéntanos. Lo primero que nos dijo fue cuando vi a Raquel, le dijo, ¿qué? ¿Todavía tienes dolores? Y hacía 24 o 48 horas que habíamos salido del hospital. Hostia, tío. Es como, ¿y tú te dedicas a esto? Y preguntarle sobre la factura, ¿no? Y decir, oye, pero ¿por qué vale X dinero, ¿no? Introducir los restos en el nicho. Y su respuesta fue que esto es como cuando te compras un jersey, Hostia. eh, que que el de chico y el de chica valen lo mismo, pero el de chica lleva menos lana. Hostia, tío. Y para eso tienes que no estás preparado. No, no, claro. No, vamos, no es que no estés preparado. Si lo raro es que no maten a gente en funerarias. Es decir, lo raro es que no le pegues un puñetazo en la nuez y lo dejes clavado en el suelo. Es decir, Porque te pilla tan bajo de energía que no tienes, bueno, no tienes apenas energía para nada. Entonces, bueno, eso te golpea, te sacude, lo intentas sobrellevar y bueno, luego con el tiempo
pues si eres un poco cabezón, pues intentaremos pues que les hagan una formación o que hagan algo pues para que las próximas veces no haya este tipo de comentarios. Pero incluso en el registro civil hay una normativa que, que a partir de los 180 días, ahora están intentando cambiarla, a partir de los 180 días se le puede poner nombre, porque si no consta simplemente como un feto, ¿no? Ya. Y para las familias, es verdad que simplemente ponerle nombre, sabemos que no tiene validez, que no tiene ningún tipo de repercusión X, pero necesitamos que tenga un nombre, ¿no? Y que sea reconocido que ese bebé pues se llamaba, pues en nuestro caso, Iber, ¿no? O el nombre que le haya decidido poner la familia. Y la persona del registro, mientras le explicábamos que, pues, bueno, que queríamos hacer este trámite, bueno, desde que llamar por teléfono y la persona que te coge el teléfono no poner el mute y decir, oye, ¿alguien sabe algo de los abortos? Hostia puta, tío. Gritando de fondo. Y, y llegar allí el día que vas a hacer el registro, tienes que hacer como si hicieses un escrito, ¿no? Conforme tú solicitas, y pusimos pues que había nacido el día 12 de enero. Y la persona que estaba allí nos decía, es que tu hija no ha nacido. Y yo le decía, pues sí, ha nacido. Lo que pasa es que ha nacido muerta, pero mi hija ha nacido, ¿no? Y ella me decía, ¿pero ha respirado o no ha respirado? Y era como, Hostia, tío. pero es necesario esta discusión. O sea, ¿no? Y entras como en tratar con gente que no tiene nada de empatía con lo que ha sucedido, porque es algo que se minimiza tanto. Es como, bueno, pues nada, como si fuese algo que se puede tirar a la basura. Y es como, estás muy equivocado. O sea, no ayudáis nada de esta manera. Pero es una falta total de cerebro, tío. Sí, O sí, sea, sí. o sea, es una falta de cerebro, quiero decir que, oye, aquí no, fíjate que yo creo que aquí no entra, ni siquiera entra en conversación el si uno considera, si ha nacido, o sea, no, ni siquiera entra eso, o sea, entra el dolor, fin. O sea, Sí, es sí, sí. la única, o sea, es lo único que necesitas entender. Da igual lo que tú pienses, da igual lo que tú consideres, da igual lo que tú creas que tú harías, o sea, lo único que importa aquí es el dolor que sabes que está pasando alguien que ha perdido a su hija. Fin. Entonces, todo lo demás, o sea, conversaciones acerca de, ¿pero ha respirado o no ha respirado? Es que es como, es de verdad, o sea, eh, Sí, es de sí. decir, oye, tienes que irte de aquí, ¿no? Lo entiendes, ¿no? Entiendes que no puedes trabajar aquí, no sé, no, Sí, sí, sí. no, o sea, ni siquiera, no voy a perder mucho tiempo en intentar explicarte por qué. Creo que tú misma deberías darte cuenta, o tú mismo, de que no puedes estar aquí. Me Que parece luego, que luego es verdad que hay otras personas que han sido maravillosas, ¿eh? Pero es verdad que estas personas y lo hacen sin maldad, ¿eh? O sea, yo sé que no no, hay sí, maldad, sin maldad, sí, 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 no sin cerebro, pero sin maldad. sí, claro, bueno, Pero, pero luego es verdad que hay personas que son maravillosas. Pero estas otras, ostras, te golpea tan fuerte eso en un momento en el que estás tan débil que es como, ¡pum!, otra bajada, ¿no? Y es como ahora que había conseguido fuerza, ¿no? Para gestionar el registro de la niña, ¡pam!, ¿no? Y es otra vez te tienes que reincorporar y decirle al mundo que tu hija ha existido. Es que lo complejo es eso, ¿no? Que tienes que todo te golpea en la dirección de esto no es real, te lo estás inventando, ¿no? Como si yo estuviese viviendo un dolor que no debería de estar viviendo, pero tienes que estar cogiendo fuerzas para volver y decir, no, ahora con más fuerza y con más fuerza. Y claro, supongo que también depende de la entereza de las personas, del entorno que tengan y de mil cosas que puedas continuar en muchos aspectos. ¿Cómo habéis conseguido vosotros? Entiendo que estáis mejor de lo que estuvierais hace 2 años cuando hablamos. Sí. Em, ¿Cómo crees que habéis ido consiguiendo enfrentaros a ese dolor e ir saliendo? Porque entiendo que si ahora estáis esperando otra cría es porque os habéis enfrentado a varios momentos de inseguridad de si seguir adelante o no. Pero esto me estoy lanzando yo a hacer Sí, una sí, sí. hipótesis de que mi sentido común me lleva a pensar que el miedo probablemente te dice ni lo vamos a intentar durante un tiempo o que Sí, se sí, está claro, está claro. fuerza, imagino. Entonces, doy por sentado que si estáis en un momento en el que os habéis atrevido, habéis conseguido superar una línea complicada de superar.
¿Sabes cómo ha sido? ¿A raíz de qué? Bueno, de escucharte a ti mismo y que al final acabas aprendiendo que tu vida es tu vida y que no necesitas que nadie te valide lo que tú sentías por una persona y si yo digo que Ivette es mi hija y tú quieres pensar otra cosa, pues lo siento. Pues hasta luego, hasta aquí hemos llegado y se acabó. Es verdad que eso es día tras día, ¿no? La que te tienes que enfrentar al miedo, ¿no? El decir que no vuelva a pasar o esperemos que no vuelva a pasar, pero el momento en el que haces el clic es en el momento en el que dices estoy bien y me veo capacitado para vivir este embarazo día a día y que lo que tenga que venir venga, porque no voy a hacer grandes proyectos a futuro, porque aprendes a vivir el día a día y a vivir. Es verdad que eso es algo que, bueno, que de cierta manera nos ha regalado Ivette, que es el vivir más el presente y quedarnos más con cada instante y cada momento. Y decides, pues bueno, vamos a disfrutar y a vivir cada instante de este embarazo y a coger lo que venga. Pero es que además de eso está el miedo de que la gente no entienda que este embarazo es como que ya has superado o está tapando la anterior muerte. Hostia. Pero, o sea, ¿crees que hay gente que llega a pensar que un embarazo es con intención de tapar otro? O Sí, sea, que me da la sensación que en el momento en el que este embarazo lo que significa es eh, una, una pérdida del miedo a que se repita. No tiene nada que ver con Ivette, no tiene que ver con tapar, no tiene que ver con sustituir, tiene que ver con, bueno, nos hemos dado cuenta de que la vida quiere continuar y nosotros queremos traer una vida a este mundo. No eclipsa lo anterior ni sustituye lo anterior. Me llama la atención que haya gente que interprete eso como un tapar. bueno, quizás, o sea, en nuestro entorno entiendo que no, porque ya hemos hecho el trabajo de ser, de de ser, enseñar. de ser insistentes, pero sí, claro, porque si el comentario que te hacen desde un inicio es sois jóvenes, ya tendréis otros, cuando tienes otro es el miedo de, bueno, es que ahora, o sea, tienes el miedo de que vengan esas mismas personas y te digan, bueno, ¿qué? Ya estáis mejor, ¿no? Y es, o Hostia. sea, al final Eh, hostia. es como, bueno, es el miedo al golpe que te puede llevar. Pero claro, cuando ya has asumido que lo que tú decías, que tienes de nuevo ilusión por traer vida, eh, empiezas a tener un poco más de proyectos, ya te da igual lo que pueda opinar cada uno, pues me es indiferente y porque ya tienes la energía bueno, para comerte esos golpes. Hostia, tío, me parece uno de los temas más delicados de gestionar, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, ese tipo de duelo me parece de los más complicados, de los más complicados de educar al entorno, porque sucede una cosa aquí, que es que visualmente, cuando hablas con la gente de me ha pasado no sé qué, he tenido no sé qué, no sé cuánto, casi siempre hablamos de casos o situaciones donde le ha sucedido algo que visualmente han visto todos. He perdido un miembro, me han ingresado o se me ha roto no sé qué. O sea, tengo un TOC, tengo mil cosas. Pero aquí de repente es solo habéis vivido vosotros lo que ha pasado. Entonces, claro, el entorno no tiene nada. Entonces, pienso muchas veces en lo extraña que es la gestión del entorno cuando el problema está en la cabeza, pero al menos tienen te han visto ingresarte, te han visto que has perdido un miembro, han visto que tu vida tiene que cambiar, etcétera, etcétera. Pero aquí, claro, educar al entorno tiene que ser súper jodido, porque el entorno está insistiendo en nada existe. Entonces, no sé si hay un momento clave en vuestra vida en el que digas, aquí, o sea, este fue el momento donde nos dimos cuenta de por fin lo entienden. O sea, esto fue lo que consiguió que la gente lo entendiera. O sea, momentos claves para remontar después de algo así. O sea, porque al final yo creo que mucha gente que nos escuche
siempre tenemos tendencia a buscar la diferencia, el por qué nosotros no podemos conseguirlo. Me creo que haya alguien ahora escuchando y diciendo, claro, pero es que vosotros teníais una hija, podíais refugiar ahí. O bueno, claro, vosotros es que sois jóvenes. O claro, es que vosotros... Y entonces, me gustaría tratar de encontrar esos lugares que independientemente de la situación que tengas, son anclajes muy potentes para empezar a salir. Entonces, no sé si tienes algunos que digas, esto creo que independientemente de la situación de cualquiera, es algo inteligente. O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, el ha existido es clave. Me parece que es clave. O sea, independientemente de la situación, de la edad que tengas, de si tienes otros críos, no los tienes, probablemente si estás jugando, o sea, si estás tratando de superarlo, fingiendo que no ha pasado o haciendo ver que esto no ha sucedido, quizá haya quien le funcione, pero me parece mucho más rápido para superar algo el ha existido. O sea, si estás en el lugar de no ha existido, cambia el chip porque es probable que esto te ayude. Entonces, no sé si tienes o habéis encontrado vosotros lugares que digas, esto creo que ayudaría. Y porque además, tarde o temprano el duelo lo harás, ¿eh? O sea, Yeah. mucho que quieras taparlo, tarde o temprano eso está ahí y en algún momento saldrá. O sea, creo que lo más inteligente es transitar el duelo y ser consciente de lo que te ha sucedido, la pérdida que has tenido y compartirlo con otras personas. Y si esas personas no están en tu entorno, busca donde estén. Porque estamos hablando que es algo que es muy tabú, pero que le pasa a 1 de cada 4 embarazos, no llega a buen puerto, no acaba bien. Entonces, hay miles de grupos, de asociaciones, aunque sea online, de grupos donde tú puedes hablar, explicar lo que te está sucediendo, no te van a mirar raro y dar ese paso yo creo que es vital. O sea, el exteriorizarlo, el hablar de lo que te ha sucedido, el hablar con naturalidad de tu hija, de tu segundo embarazo, de cuando Raquel, o sea, yo noto el clic, sobre todo cuando Raquel estamos en una conversación y se habla de embarazos y habla ya tanto del de la Julia como del de la Ivette con naturalidad delante de la persona. Entonces, esa persona tiene que validarlo y si no sabe lo que ha sucedido, pues entonces se le explica en ese momento. Pero sobre todo sí, o sea, hacerlo visible. Nosotros también hemos peleado para que se haga en nuestro pueblo un espacio de duelo perinatal, neonatal y gestacional en el cementerio para que la gente tenga un sitio donde ir a conectar con sus hijos de alguna manera y un banco pues para que puedan hacer lo que quieran. Eh, pero sí, es bueno, hacerlo real, es que es real. Ahora, fíjate si la necesidad de tener esos recuerdos, que existen unas cunas que están refrigeradas, que empiezan a ver en los hospitales, ya empieza a ver en 2 o 3 hospitales de España, creo, que son una cuna que te mantiene que ese bebé que ha nacido pueda estar ahí para que pueda venir gente, para que tú puedas pasar más tiempo con él, para que pueda venir la familia, incluso amigos, y puedan despedirse también de la criatura. Y de esa manera haces que todo eso que ha sucedido sea real. Y yo creo que es lo más importante para sobrellevar y empezar a transitar el duelo. Es que, claro, imagino que tiene que ver con toda la construcción que hace la cabeza alrededor de lo que va a pasar. Es que no estamos hablando, o sea, cuando alguien está esperando un hijo, no es que fantasee con lo que va a poder hacer con ese hijo, no es que esté imaginando lo que va a poder hacer. Entiendo que lo que está es construyendo la vida. Entonces, no es como borrar un recuerdo, por entendernos. Creo que esto solo lo pueden entender los padres, creo, ¿eh? O sea, a mí, quien no haya sido padre, creo que es un ejercicio un poco sofisticado de hacer. Voy a usar ejemplos muy superficiales para que nos entendamos, ¿eh? Si tú fantaseas con la idea de hacer un viaje y al final el viaje no lo puedes hacer, da igual, has fantaseado. O sea, había la opción de que no existiera. Siempre estaba esa opción en las fantasías, en la imaginación. Pero claro, construir una vida alrededor de la idea de estoy esperando un hijo
es que estás haciendo sólido todo eso, estás construyendo una habitación, los abuelos están pensando en cómo será, los tíos, los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente es cierto que me parece mm, muy imprescindible poder verlo. O sea, poder ver que ese niño o esa niña ha nacido y ha nacido muerto o ha muerto. O sea, poder verlo, porque de repente hay como un cierre de eso que estaba sucediendo. O sea, lo entiendes el por qué tienes que dejar de construir alrededor de eso, porque no existía la posibilidad de no va a suceder. O sea, la cabeza en ningún momento lo ha hecho. Con otras cosas es, bueno, puede pasar o puede no pasar, pero aquí iba a pasar sí o sí. Entonces, me parece realmente imprescindible la reflexión y el decir, ha existido. O sea, no finjamos que no ha pasado, no trates de las frases estas de, bueno, sois jóvenes, ya tendréis otro, no pasa nada, ya vendrá otro. O sea, es como, hostia, no, me parece vital. Y entre vosotros, porque imagino que otra de las grandes dificultades que tiene algo así es la pareja. Entiendo que vosotros habéis tenido relativa suerte al ir más o menos de la mano en la forma de enfrentaros a esto, o habéis tenido que hacer un ajuste. Solo si puedes mencionarlo, ¿eh? Si no, olvídate. O sea, porque imagino que habrá gente que de repente vosotros, afortunadamente, por lo que cuentas, seguís juntos, etcétera, etcétera. Imagino que hay gente que de repente algo así le pueda romper por completo y se acabe. Entonces, imagino que tiene que ver también con la manera de enfrentarse a esto y la cantidad de diálogo que tiene que haber. Sí, o sea, diálogo es vital. Y luego entender que la otra persona está viviendo lo mismo que tú. Entonces, si tú tienes unas necesidades, entender que la otra persona quizás tenga otras, que no tienen que ser las mismas que tú. O sea, yo en mi caso, pues salgo a correr por las mañanas, empecé a meditar, volví a hacer karate, que hacía muchos años que lo había dejado, bueno, cosas que iba haciendo clics, ¿no? Y me encontraba yo mejor. Y decía, ostras, he vuelto a hacer karate después de 18 años y qué bien me ha sentado, ¿no? Pues por aquí sigo. Este camino para mí me va bien. Pero entender que a Raquel, pues eso no le va a ir bien, ¿no? Que no la tengo que obligar a que, oye, apúntate a karate conmigo, o apúntate al gimnasio, o sal a correr por las mañanas o medita, que se lo he recomendado. Pero ella tiene sus tiempos y su forma de llevar el duelo. Y yo tengo que entenderlo. Y es verdad que hay momentos en los que cada uno estamos viviendo nuestra película y quizás no nos damos cuenta de la película del otro y hay que volver, parar, hablar, reajustar y volver y seguir caminando. Y luego tener momentos en común, está claro, en los que hablas de tu hija, de lo que ha sucedido, del día a día, de cómo está, de si has hablado con una persona, pues qué reacción ha tenido, homenajes que puedas hacer en este caso, pues a que hacemos a Ivette, pues por el aniversario, pues llevarle algo al cementerio, leerle algo que le hemos escrito, poner algo de música, hacer que ese día pues sea un poco especial. Cuando le llevas flores, pues bueno, vas haciendo pequeñas cosas que intentas hacer un poco también en pareja, para que sepas que estás sobrellevando eso, pues lo tienes que llevar juntos, pero también necesita cada uno su espacio, porque cada uno lo va a estar llevando de una manera diferente. Entonces, yo creo que lo que puede ser un error es intentar ir de la mano en todo el proceso o ir cada uno a su bola todo el proceso. Entonces, creo que hay que encontrar el equilibrio. Rafa, no te voy a robar más tiempo. No sé si hay algo, no me gustaría nada terminar y que te quedaras con la sensación de que hay algún lugar por el que no hemos transitado y sería interesante transitar, o algo que te gustaría mencionar y no hemos mencionado. Entonces, si tienes algo ahí, no quiero cortar y que luego... Es verdad que como estamos en contacto podemos volver a hablar en cualquier momento. Quiero decir que eso no es un problema. Si de repente terminamos y dices, tío, hay una cosa ahí que creo que es súper importante, es como, hablemos ya, claro, rápidamente. Pero no sé si crees que hay lugares que serían muy interesantes mencionar. Creo que es importante, sí, pues me tendrás que parar porque si no puedo estar horas, ¿eh? No Al pasa final, nada. que la importancia del entorno,
que tienen que entender que tú estás, que lo importante eres tú. Eso es una de las cosas, que a veces el entorno se puede llegar a hacer más víctima que Ya. quien lo está viviendo. Y es como, ostras, vale, sí, estoy de acuerdo que tú también lo estás pasando mal, pero encima no me hagas sentir responsable de que Ya, estés ya, así, ¿vale? ya. Y luego que al estar haciendo esa vida nueva, el entorno que yo tenía antes no tiene por qué ser el mismo que tengo ahora. Ujú. O sea, como con otras pérdidas o otros procesos que has hablado algunas veces, esto hace una limpieza increíble. Esto hace una limpieza y te das cuenta de quién estaba por unas cosas, quién ya no está, quién de verdad pues podías contar con él o con ella, y gente nueva que llega a tu vida, pero va a cambiar. Entonces, tampoco no hay que forzar. Yo nunca creo que esto sea desde la maldad, o sea, simplemente pues han cambiado las cosas. Sí, yo creo que se tiene que entender que en ese momento en el que vuelves a crear tu vida desde cero o estás reiniciándola, eh, si no puedes volver a estar como estabas antes. Entonces, quien está ahí y está apoyando desde un inicio, seguramente vaya a seguir contigo en tu vida. Quien desaparece de golpe y ni siquiera es capaz de decir, ostras, no sé ni cómo gestionar esto, lo siento mucho, porque al final creo que es algo que no tenemos ni idea nadie. Muchas veces de cómo ayudar no tenemos ni idea nadie, pero no cuesta nada decir, oye, mira, no tengo ni idea de cómo ayudaros, decidme algo. Porque nos ha pasado que hemos llegado a escribir, bueno, durante semanas, un texto para enviar a algún grupo diciendo, oye, mirad, nos ha pasado esto, ya lo sabéis, necesitamos hablar del tema. Y se escucha cric, 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 se queda todo igual. Y es como, no, te he dicho esto. Entonces, si después continúa mi vida y tú ya no eres parte de la misma manera, ostras, es que yo he continuado mi vida, Claro. simplemente. Entonces, ya la forma o la conexión que teníamos antes no va a ser la misma. Y, y creo que, también me gustaría añadir que al principio decía que ese 100% dolor y 100% amor, si lo transitas, si te escuchas a ti mismo, si vas dando, pues eso, pequeños pasos, el dolor se acaba convirtiendo en amor. Todo el dolor se acaba convirtiendo en amor. Y es algo que asusta mucho, porque has aprendido o has conocido casi a tu hijo o a tu hija desde el dolor. Porque Ya. ¿no? El primer contacto que has tenido fuera de la madre ha sido en un momento devastador. Y da miedo perder ese dolor porque asusta, porque de repente el tiempo empieza a pasar más rápido, porque asusta que como ya no duele tanto vayas a perder esa conexión con tu hija o con tu hijo. Pero realmente no es así. O sea, si lo abrazas, si lo vives, al final, poco a poco, ese dolor se acaba convirtiendo en amor y irá contigo de la mano. Y yo creo que algo que yo me he grabado a fuego y que me ha ayudado es que cualquier nacimiento de un hijo o de una hija te tiene que hacer mejor persona. O por lo menos debería de ser así. Esto no puede ser diferente. Entonces, yo me he grabado a fuego que cosas que antes hacía mal, tengo que dejar de hacerlas. Y cosas que ahora hago bien, tengo que mantenerlas. Porque de esa manera le estoy rindiendo homenaje a mi hija. Y de esta manera siento que cada día camino un poco más con ella. Hostia, me parece una reflexión extremadamente potente, tío, porque no había pensado en que cabe la posibilidad, justo lo que has dicho, que la gente relacione el debo seguir con dolor para mantener el recuerdo. Y es no, debes convertir ese dolor en amor para mantener el recuerdo. Es muy Exacto. distinto, no solo mantenerlo, sino que hacerlo crecer, porque si no, realmente es verdad que el dolor eh, no te va a permitir crecer en recuerdos, te vas a quedar solo en ese dolor.
El amor te va a permitir evolucionar mucho más. No tiene que ver nada con el olvido. No voy a ensuciar un puto segundo más lo que has dicho tú, Rafa. Solo darte las gracias una vez más, tío. A ti. Porque creo que me lo habían pedido mucho y te agradezco mucho lo fácil que me has puesto a charlar. Y voy a darle a stop y me despido de ti en condiciones. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.